Ya niños, comencé a grabar. Muy buenos días. Bienvenidos a esta última clase de la semana de diferenciado de matemática. Y como ya conversamos unos minutitos antes, les cuento que lo que vamos a trabajar hoy día son medidas de posición. ¿Ya? Las medidas de posición nos van a servir para poder entender algunos conceptos que se hablan mucho últimamente, sobre todo ustedes que están en proceso de postulación de becas, beneficios, y hay palabras que surgen y que uno no entiende muy bien qué significa. ¿Ya? Y la idea de hoy es que podamos conocer este nuevo tema que va muy ligado con lo que ya hemos trabajado. Ya vamos a pasar al objetivo, y el objetivo de la clase es recordar las medidas de posición para datos agrupados. ¿Por qué digo recordar y no digo conocer? Porque nosotros ya tenemos esta información previamente, ¿ya? Recuerden que a principio de año nosotros teníamos un apunte bien robusto sobre todo lo que íbamos a trabajar en estadística, ¿ya? Por lo tanto, hoy día yo les voy a mostrar cómo se ve la fórmula, lo voy a recordar, voy a nombrarlo en palabritas, ¿cierto? Y lo vamos a aplicar, lo vamos a obtener en algunos ejercicios. Ya va a ser súper importante que estén bien atentos porque nuevamente la forma en que yo ordeno es importante, ¿ya? Esta es la primera pista de la clase. Debo ser capaz de tener mi tabla ordenada para yo poder determinar todos los valores que voy a calcular hoy día. ¿Ya? Comencemos. ¿Qué son las medidas de localización? ¿Ya? Normalmente se les llama cuantiles. ¿De cuánto? ¿Ya? De cuánto hay en cada posición, de cuánto hay en cada parte. Y nosotros los vamos a clasificar en grupos, ¿ya? Los cuartiles, los quintiles, los deciles, que todos ellos son a su vez percentiles, ¿ya? Nosotros normalmente cuando hacemos estadística hablamos de cuartil, quintil o decil. Esas son frases que hemos escuchado comúnmente en las noticias, ¿ya? Pero si nosotros los queremos llevar a la parte real, todos ellos son a su vez percentiles. Lo vamos a ver a continuación. Estas medidas de posición dividen a una distribución en partes iguales, pero aquí dice algo clave, a una distribución ordenada. Por lo tanto, nuevamente, así como cuando calculábamos mediana en las clases anteriores, era requisito tener la tabla ordenada de menor a mayor, acá va a cobrar también importancia y de esta forma. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando estábamos viendo mediana, en las medidas de tendencia central, yo les decía que uno las podía ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, ahí como que no importaba. Perdón. Pero en este caso es imperativo que sea ordenado de menor a mayor. Ya, eso es vital, ya, para poder ir procediendo. Entonces, nuestros cuantiles dijimos que se podían separar en varias formas de escribirlo: cuartil, decil, quintil y percentil, que son todos. Por ejemplo, muchas personas hemos escuchado que en las noticias han hablado de ciertos beneficios que el gobierno ha ofrecido para dar un apoyo a lo que ha ocurrido con el COVID, ¿verdad? Y muchas veces dicen, debes pertenecer al primer quintil de la población o al primer cuartil. Y uno dice, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo sé si estoy en una de esas medidas de posición? Bueno, antes de saber si pertenezco o no a cierto grupo, debo saber qué es lo que son, ¿ya? En este caso, quiero que presten mucha atención, pues yo les traje todas las fórmulas y hablo en plural, pero si me fijo en un detalle, me voy a dar cuenta que es una sola fórmula, una sola, que yo puedo reconocerla en todas sus variantes. Entonces, basta con que yo recuerde una sola, pero entienda de qué estoy hablando. Los cuartiles, como está aquí arriba,
dividen a la muestra en 4 partes iguales. Cada cuartil equivale a un porcentaje. Entonces, en el primer cuartil está el 25% de la muestra. A la altura del segundo cuartil estamos en el 50%. Quiere decir que entre el primero y el segundo también hay un 25%. No puedo ver el chat, niños, no me deja. Es como diagrama de cajón, justamente. Después yo quiero ver con ustedes el diagrama de caja y tallo hoja, que son los que quedarían pendientes, ¿ya? Si estoy observando al cuartil 3, a esta altura ya he observado en general, fíjese que lo estoy envolviendo, el 75% de la muestra. Y si yo mirase al último tramo, estaría hablando del 100% de la observación. Si ustedes se fijan, la fórmula dice L1, L2, L3, N cuartos, N medios, 3 cuartos de N. Entonces usted me dice, pero profe, ¿qué significa todo eso? Este N cuartos quiere decir dividir la muestra en un cuarto, obtener su primer cuarto. Esto que está aquí, el N medios, significa dividir la muestra en su segundo quintil, en la mitad. Y este 3 cuartos significa dividir la muestra en las 3 cuartas partes. Pero todos los demás elementos coinciden. Límite que contiene el cuartil, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, amplitud del intervalo, frecuencia del intervalo absoluta. Entonces, estas 3 fórmulas tienen los límites iguales, la amplitud igual, las frecuencias iguales y las frecuencias acumuladas del intervalo anterior también de la misma manera. Solamente cambia la posición que estoy observando, o los 3 cuartos, o los 2 cuartos, que es la mitad, o el cuarto, que es la primera parte. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener como fórmula única? Si ustedes quieren y me dicen, profe, a mí me complica tener tantas fórmulas anotadas, pero buscámoslos a una. ¿Cuál es el único elemento que va a ir variando? Este que está aquí. La posición que voy a ir observando, porque todos los demás valores van a ser semejantes, se van a obtener de la misma manera. La única diferencia va a ser la posición que esté mirando. Cuando hable de cuartil, para decir el primer cuartil, diré un cuarto. Cuando quiera el segundo cuartil, diré un medio. Cuando diga el tercer cuartil, diré 3 cuartos. Y aquí quiero hacer un alcance. Si ustedes se fijan, el segundo cuartil se representa por n medios, que es equivalente a la mediana. Entonces, esto no está aquí en la presentación, no aparece en los textos. Ya les estoy dando un dato que a ustedes les va a servir para que lo puedan anotar. La mediana corresponde a ser el segundo cuartil. Entonces, cuando yo esté en una evaluación y a mí me digan, determine el cuartil 2, es porque a la larga me están diciendo, diga mediana. Solo que no ocuparon la palabra como una medida de tendencia central, sino que me lo hablaron en términos de su posición. ¿Ok? Entonces, repito, esta fórmula de cuartil es semejante. La única diferencia es la posición. Cuando me pidan primer cuartil es un cuarto. Cuando me piden segundo cuartil es un medio. Cuando me pida tercer cuartil son los 3 cuartos. Vamos a ver acá. Estoy en los deciles. Los deciles me dividen la muestra en 10 partes iguales. Decil 1, 10%. Decil 2, 20%. Decil 3, 30%. 40%. 50%. 60%. 70, 80, 90. Y obviamente acá estaría el 100%. Si ustedes miran esta fórmula, es igual a la anterior. Fíjense, es igual. Solamente cambia esta presentación que está aquí. Esto que está aquí significa
que yo debo determinar el decil de acuerdo a lo que me están preguntando. Límite inferior que lo contiene, frecuencia del intervalo que contemplo, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, amplitud de la muestra. Perdón. Por lo tanto, cuando a mí me pidan a qué decil yo debo pertenecer, el único factor distinto va a ser este que está aquí, en relación a las otras fórmulas. A eso me refiero, en relación a las otras fórmulas. Y acá viene otro dato. El decil quinto, que representa el 50%, también corresponde con la mediana. Por lo tanto, cuando yo hable de mediana, puedo decir mediana como medida de tendencia central, puedo decir segundo cuartil como medida de posición, o puedo decir quinto decil como medida de posición. Son sinónimos, ¿ya? Va a depender de cómo yo lo esté mencionando. Y si miro más acá, voy a tener a los percentiles. Los percentiles dividen en 100 partes iguales, por cientos, ¿ya? Con un porcentaje. Y si ustedes se fijan, nuevamente la fórmula es la misma. Límite inferior, frecuencia del intervalo, frecuencia acumulada del intervalo anterior, amplitud. Pero aquí es donde se produce la variación. Siempre en esta casilla de la fórmula va a ir ubicada el elemento en la posición que estoy buscando. Entonces aquí va a estar el percentil. Si estoy en los deciles, aquí voy a estar a esa altura mirando decil, y aquí voy a estar en cuartil. Si ustedes se fijan, la fórmula es una sola. Lo único que cambia es la posición que estoy buscando. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En lo siguiente. Cuando yo determino un percentil, yo voy a buscar dentro de mi cálculo, ya yo les voy a mostrar una pista que tenemos que hacer. Vamos a primero tener que determinar dónde estoy observando, porque todas las fórmulas a mí me dicen límite inferior del intervalo que contiene al tanto. Límite inferior, límite inferior. Entonces yo debo conocer dónde está pensando ese límite, qué es lo que estoy observando. Y para poder entenderlo, sí o sí, me tengo que fijar en los detalles. Entonces, esto no está escrito aquí en la presentación, no aparece en los textos, pero usted lo va a anotar para que tenga bien clarito cómo ir procediendo. La muestra tiene que estar ordenada. Si son datos sueltos, si es un dato agrupado, o sea, en una tabla, yo debo tener mi columna de la frecuencia absoluta acumulada. Eso es ley. Eso es obligatorio y en ninguna parte me van a escribir, oye, recuerda que tú debes tener la columna de la frecuencia acumulada. No, yo estoy en un ejercicio y se me presenta la palabra cuartil, decil, quintil, percentil, medida de tendencia central, obligadamente tengo que extender una columna y calcular mi frecuencia absoluta acumulada. Es imperativo. Ya, imperativo es que tiene que estar, no es opcional. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos aplicar esto, vamos a hacer algunos ejemplos. Estoy en prueba, ¿verdad? Y me aparece esta tabla. Y me dicen, oye, ¿puedes determinar estas medidas de localización? Quiero Q3 y usted debe saber qué significa Q3. ¿Ya? A mí no me van a decir el tercer cuartil. Me van a decir Q3, Q1, y yo debo ser capaz de reconocer el elemento que me estoy refiriendo. Q3, cuartil tercero. D2, decil segundo. P42, percentil 42. Entonces lo vamos a hacer uno a uno. Antes de comenzar, se fijan que yo acá tenía mi tabla, ¿cierto?
tengo mi tabla, extendí una columna de la marca de clase en caso que me lo hubiesen pedido, pero a la vez obtuve mi frecuencia absoluta acumulada. Entonces tengo 40, 40 más 25 son 65, 85, 95 y 100, que coinciden con ser el total de la muestra que estoy observando. Vamos a ir a la fórmula. Yo tomé enseguida la fórmula del tercer cuartil. Y aquí quiero que presten atención, porque yo necesito saber a qué altura de la tabla va a estar ubicado este elemento. ¿Ya? Para poder hacer esta respuesta o para poder entender esta parte, yo primero debo calcular Q3. Voy a obtener esto que está aquí. Lo voy a encerrar por mientras. Eso que está aquí es el primer paso. Con eso yo voy a trabajar. ¿Dónde voy a estar ubicado? Entonces lo puse acá. 3 por 100 dividido 4. Y eso me da 75, que es una posición. Entonces yo tengo que hacer esta pregunta a ustedes y alguien me tiene que ayudar. ¿A qué altura de la frecuencia absoluta acumulada yo podría ubicar este 75? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente mayor a 75? ¿En qué intervalo estaría observando? Entre 6 y 8. Entre 6 y 8, ¿cierto? Este 85 es el más grande, el inmediatamente más grande. O si ustedes lo prefieren ver, de todos los que son más grandes, es el más cercano. ¿Ya? Ambas formas sirven. Entonces yo dije, ok, este 75 puesto está ubicado a esta altura. Eso no quiere decir que el valor resultado sea 75. Quiere decir que este número que yo quiero, que está ocupando el tercer cuartil, es una cifra que está entre 6 y 8 años. ¿Cuál es el número? Es lo que vamos a encontrar ahora. Pero lo primero que nosotros hacemos es buscar la posición que representa 75. Estoy en esta tabla, me ubico a la altura. Y digo, estoy en este intervalo, como ustedes me dijeron. Y vamos a aplicar la fórmula. Y voy a nombrarla. L3, límite inferior del intervalo que contiene al cuartil. ¿De qué número estoy hablando? 6. El 6. 6, ¿sí? Con confianza, vamos. Aquí digo, las 3/4 partes de la muestra, ya la tengo, porque la obtuve al comienzo, 75. Es este mismo dato que me sirvió para ubicarme. Busco aquí, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. ¿A qué número estoy llamando? De la acumulada, ¿cierto? Del acumulado. Entonces 65. Correcto. Abajo, frecuencia del intervalo que estoy mirando. ¿Cuál es la frecuencia absoluta que estoy mirando? El 85. No, absoluta, no acumulada. Ahora miro en este lado. Entonces el 20. El 20, perfecto. ¿Y amplitud del intervalo? ¿De cuánto en cuánto va este intervalo? De 2 en 2. Perfecto. Y ahí tendría mi fórmula. 6 más 75, que es las 3/4 partes, menos 65, acumulada anterior, dividida por la absoluta que estoy mirando, 20, por la amplitud. Y el resultado me dio el número 7. ¿Y cómo sé que está bien? Porque tiene que ser una cifra que esté entre 6 y 8. Y como el 7 corresponde, estaríamos ok. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Avancemos. Segundo decir. Profe. De nuevo, dígame. Solo para aclararme bien, ¿por qué en la parte de arriba es frecuencia? O sea, ¿cómo sé que en la parte de arriba es frecuencia acumulada anterior y la ¿Ya? parte de abajo solamente es frecuencia? Ah, ya. Te explico. Lo que pasa es que esto yo lo saqué de un texto, ¿cierto? Se ve que no está escrito por mí, ¿verdad? Ajá. Y en el texto no le pusieron la F mayúscula.
Ah, entonces debería ser mayúscula arriba. Debiera ser mayúscula para que fuera como más evidente. Ya. Pero para que Pero si nosotros, no... claro, siempre es en el numerador va a ir la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior y en el denominador la frecuencia del intervalo que estoy observando. Recuerden que la fórmula de la mediana es igual a esta, solo que en esta altura va la mitad de los datos. Ok, ¿Sí? así es. No hay problema. Sí. Ya, estoy aquí, perdón, hoy me salté. Quiero el segundo decil. Entonces yo voy a llamar a esta expresión que está aquí, recuerden que la voy a volver a encerrar para que quede en el video grabadita, que es con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces digo, segundo decil de 100, y me da el valor de 20. Entonces ustedes me tienen que decir a mí cuál corresponde al valor de la frecuencia acumulada inmediatamente mayor a 20. El 40. El 40, ¿cierto? Estaríamos en el primer tramo. Entonces vamos mirando, ¿cierto? Estaríamos en este tramo. Entonces yo pregunto, límite inferior del intervalo que contiene al segundo decil. El 0. 0, ¿cierto? El dato buscado en este caso es el 20, ¿verdad? Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Ahí tiene que ser 0. Correcto, porque es el primer tramo, entonces antes de mí no hay nadie. Y la nadie yo la voy a presentar por el 0, ¿verdad? Muy bien. Denominador, frecuencia del intervalo que estoy contemplando, 40, ¿verdad? Y la amplitud fue de 2 en 2. Y estoy aquí mi cálculo. 0 más 20 menos 0 partido en 40 por 2. Si hago el ejercicio, me dio el valor de 1. Y yo me hago la pregunta, ¿puede estar bien mientras pertenezca al intervalo buscado? Como el resultado fue un 1, es porque lo hice bien entonces. Es un resultado factible. Veamos el otro. Percentil 42, ¿cierto? Entonces aquí llamo a esta información. Entonces pongo 42 de 100 por el total de la muestra, ¿cierto? Que en este caso fueron 100, así que no fue tan difícil de obtener. Y me da 42. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el intervalo automáticamente mayor a 42? El 60. 65. Perfecto, ¿cierto? Entonces yo ya sé que me tengo que ubicar en ese tramo y comienzo a rellenar. Límite inferior del intervalo que lo contiene, 3. 3. El dato buscado, 42. Frecuencia acumulada del intervalo anterior, 40. 40. 40. Acá abajo, ¿cierto? Hoy se me perdió el curso. Frecuencia del que 20, estoy buscando El 25. 25. y amplitud del intervalo, 2. 2. Y está la fórmula presentada, ¿cierto? 3 más 42 menos 40 sobre 25 por 2. Si hago este cálculo me dio 3,16 aproximadamente. Entonces yo puedo hacer la pregunta, ¿cómo sé que está bien? Porque es una cifra que está presente entre el 3 y el 5. Entonces no me he equivocado. ¿Se entiende más o menos la idea o no, chiquillos? Sí. A la larga, si ustedes se pueden volver a ver este video más adelante y pueden escuchar lo que hablábamos, en todo tiempo el único dato diferente era el que ubicábamos aquí, porque todos los demás se observan de la misma forma. Pero para yo poder observar de la manera correcta, siempre debo tener la columna de la frecuencia acumulada bien escrita, ordenada, y determinar qué posición es la que quiero mirar. Por ejemplo, otra pregunta de prueba para otra tabla chiquitita. Calcule Q3, P38 y D6. Entonces, nuevamente, ¿qué significa Q3? El tercer cuartil. ¿Qué significa P38? El percentil 38avo. 32. ¿Cierto? ¿Y qué significa D6? El decil.
el decil número 6, ¿verdad? Entonces, yo aquí se los anoté, nuevamente hice otro ejemplo y ustedes me van a ir colaborando. Entonces, como dice la nota, siempre debemos tener la frecuencia absoluta acumulada, la calculamos, ¿verdad? Nuevamente mi tabla tuvo 100 datos, entonces va a ser más amigable, pero si tiene menos, tenemos que tener esa precaución. ¿Qué hacemos después? Buscamos el dato que me está pidiendo, los 3/4, ¿verdad? Porque está aquí, 3/4 de 100 son 75. Y yo pregunto, ¿en qué posición, qué intervalo va a contener la posición 75? ¿Alguien? Sí, 100, po, ¿o no? Cierto, muy bien. La última, ¿verdad? Y empezamos a aplicar fórmula. Límite inferior del intervalo que contiene al cuartil. El 40. 40, ¿cierto? Posición buscada, 75. Acumulada anterior, 70. En el denominador, ¿cierto? Frecuencia del intervalo que lo contiene, 30. Y amplitud del intervalo, 10. Y eso me da 41,6 periódico. ¿Cómo sé si lo hice bien? Porque la cifra tiene que estar entre 40 y 50. Y como me fijo, la posición corresponde. Por lo tanto, estaría bien hecho mi cálculo. Se entiende que acá yo ya no les puse la fórmula escrita, sino que la dije verbalmente, porque mientras más veces la vaya repitiendo, más simple va a ser para mí comprenderla. Límite inferior del intervalo que lo contiene, 40. Dato buscado, 75. Frecuencia acumulada del intervalo anterior, 70. Frecuencia del intervalo buscado, 30. Amplitud de la muestra, 10. Entonces, si yo lo voy repitiendo, me va a ir quedando. Y la fórmula es una sola. Entonces, lo repito. Límite que contiene el dato buscado. El dato buscado. Frecuencia acumulada del intervalo anterior. Frecuencia absoluta del intervalo que estoy observando. Y finalmente, perdón, amplitud del intervalo. Entonces, así yo me puedo aprender una sola fórmula y me sirve para sacar mediana, decil, cuartil, quintil o percentil. Y va a depender de cómo me lo pregunten. ¿Ya? P38. En la columna acumulada busqué la 38ª posición. ¿En qué intervalo tendría que observar? En el 45, 20, En el 30. 45, ¿cierto? Entonces, como ustedes bien me dijeron, empecemos verbalmente. Límite inferior del intervalo que estoy mirando, 20. 20. Dato buscado, 38. 38, ¿cierto? Acumulado del intervalo anterior, 27. 27. Frecuencia del que estoy mirando, 18. amplitud del intervalo. De 10. 10. Y ahí está la fórmula. Entonces, si lo voy diciendo, va a ser más simple que ir aprendiéndome tanta simbología pequeña con tanto subíndice que me podría perturbar en algún momento. Pero si lo voy diciendo, estoy viendo lo que tengo que ir haciendo. Calculo y me da 26,1 periódico. ¿Y cómo sé yo que esto está bien? Porque debe pertenecer al tramo entre los 20 y los 30. Y estamos dentro del tramo. Y finalmente el decil número 6, ¿cierto? Sacamos el 6, en la postura 6 dentro de estos 100 elementos y me da que son 60. Entonces yo pregunto, ¿en qué intervalo tengo que mirar? En No el entendí la 30, pregunta. Entre 30 y 40. Entonces miren, para que me escuchen, porque me contestan bien, ustedes miran el 70, que es el que lo contiene y eso está fantástico. Pero, ¿qué intervalo tienes que mirar? Entre 30 y 40. ¿Ven que cambia la pregunta? Porque es lenguaje. Nosotros nos vamos enseguida a mirar la frecuencia porque ya sabemos cómo proceder. Pero en la prueba pueden aparecer preguntas que sean de este contexto, como de lógica.
que no sea calcule, sino en qué intervalo miraría usted entre los 30 y los 40. Y ahora preguntamos verbalmente, límite inferior que está contenido. 30. Dato buscado. El 60. Acumulado anterior. 45, Frecuencia del que estoy mirando. 25, Y amplitud del intervalo. 10. 10. Perfecto. Y ahí está la fórmula planteada. ¿Cierto? Y resuelvo. Y me da el resultado de 36. Y yo pregunto, ¿está bien hecho? Claro, porque el 36 está entre 30 y 40. Entonces, como pueden ver, muchas veces vemos una enormidad de fórmulas y creemos, no, me las tengo que aprender todas porque si no es imposible. Y no, en este contexto, esto es lo genial de esta parte, que con una sola expresión, con una sola técnica, yo puedo obtener un sinfín de situaciones. Solo me tengo que fijar en los detalles. Entonces, si quieren un consejo de alguien que lo hizo, yo empecé a decirme los pasos que estaba haciendo, hasta que quedaron internalizados en mí. Entonces, estas fórmulas de memoria, como que si yo me las aprendí, pero solamente por lo lingüístico, porque lo que iba oyendo, por cómo me iba hablando. Entonces, vuelvo a aparecer en cámara. ¿Qué es lo que vimos hoy? Medidas de posición. ¿Ya? Entonces nosotros, durante las próximas clases que vamos a ir teniendo, vamos a observar problemas o situaciones cotidianas para que podamos saber cómo encajar. Entonces, cuando uno está haciendo una encuesta o está postulando un beneficio, y a mí me dicen, no sé, la mayoría de los beneficios son el monto o los ingresos que recibe la familia. Normalmente se ve en ese tramo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues voy a inventar, en mi hogar hay un sueldo promedio, ¿cierto? Somos 4 personas, por ejemplo, y solo uno trabajando, ¿verdad? Y el papá, que es el que trabajó en este ejemplo, gana 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y como yo quiero postular un beneficio, a mí me van a decir, ¿y cuál es el sueldo promedio? ¿Dentro de qué tramo se ubica? Claro, si miro al papá solito, el papá se ubica dentro de 1.000.000 de pesos, en el tramo que se lo contenga. Pero si me piden el promedio, por ejemplo, y somos 4 personas, yo estoy diciendo que en mi casa, aproximadamente, cada persona recibe 250.000 pesos. Y de repente dicen, si estás entre el primer quintil de la población, y tú decís, ¿cómo sé a qué porcentaje pertenezco? Y es porque debo saber encasillarme. Debo saber cuántos tramos me están diciendo. Si me están diciendo el primer quintil, es porque estoy dividiendo en 5 tramos. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Pertenecer al primer quintil corresponde a recibir los ingresos que están en el 20% más bajo. Y a lo mejor ahí estamos entre 0 y 500.000 pesos. Y yo pertenezco a ese tramo entonces. Porque mi sueldo promedio, que son 250 por persona, cae dentro de ese beneficio. Pero a lo mejor tengo que postular solo con el papá. Chuta, y a lo mejor si él está entre 0 y 500, 500 1 millón, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones y medio. Ahí están los 5 tramos. Y el papá gana 1 millón. Entonces él pertenece al segundo tramo, porque él gana 1 millón, un poquito menos de 1 millón. Pero ese ya no es el primer cuartil, o el primer quintil es el segundo, a lo mejor quedó fuera. No sé si ustedes se dieron cuenta que cuando fue todo este tema de estos bonos que el gobierno ofreció, como les decía en un comienzo, mucha gente decía que quedaba fuera de tramo, quedaba fuera de participación porque el tramo era muy bajo, el monto era de aquí, y se empezó a ampliar. ¿Por qué? Porque ellos hacen este tipo de estadísticas. Toman en referencia los sueldos, hacen una media promedio, ¿ya? Hacen una observación, determinan una cierta cifra, y en torno a esos valores van dividiendo. Y ahí tú te vas encasillando, y ahí tú vas viendo si perteneces o no a ese tramo. Pero antes de saber si pertenezco o no a un cierto tramo, yo tenía que saber cuál era el tramo, qué me estaba diciendo esa información a mí. Y eso es lo que hoy día quisimos trabajar con los cuartos medios, ¿ya?
partir por los conceptos, algunos ejercicios prácticos que son de audio. Recuerden lo que les digo, marquen mis palabras, chiquillos. Siempre el irme diciendo lo que voy a hacer me va a ayudar a que la información quede en mi mente guardada, ¿ya? Para que más adelante saquemos ejercicios tipos de evaluación, ¿verdad? Y podamos determinar de qué me está hablando, a qué concepto me está llamando. Y como les repito, con una sola fórmula, con una sola, yo puedo determinar toda esta información, pero debo tenerla clara. Límite inferior que estoy observando. Frecuencia acumulada del intervalo anterior al dato. Frecuencia del intervalo que estoy mirando. Amplitud del intervalo. ¿Cuál es el dato buscado? La posición del dato. Eso es súper importante, porque ese 75 a mí me representaba el dato que ocupaba el puesto número 75. El resultado no es 75, esa es la posición que voy a mirar. ¿Ya? Por eso que esta clase era tan importante, ¿ya? Porque me va a dar estas cositas, que son estos datitos, que son los que me van a servir durante las próximas clases.